Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas. Hace muchos años vivían un rey y una reina quienes cada día decían: «Ay, si al menos tuviéramos un hijo». Pero el hijo no llegaba. Sin embargo, una vez que la reina tomaba un baño, una rana saltó del agua a la tierra y le dijo: «Tu deseo será realizado, y antes de un año tendrás una hija». Lo que dijo la rana se hizo realidad, y la reina tuvo una niña tan preciosa que el rey no podía ocultar su gran dicha, y ordenó una fiesta. Él no solamente invitó a sus familiares, amigos y conocidos, sino también a un grupo de hadas, para que ellas fueran amables y generosas con la niña. Eran 13 estas hadas en su reino, pero solamente tenían 12 platos de oro para servir en la cena, así que tuvo que prescindir de una de ellas. Buenas, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Libros para la Banda. Yo soy Cristina Pándura y como siempre me acompañan Steph Pándura y Juanjo Albor. Eso que acaban de escuchar es el inicio de La Bella Durmiente de los hermanos Grimm. Hoy vamos a hablar de cuentos de hadas. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Estamos muy contentos porque además quiero decirles que estamos festejando, estamos de manteles largos y entonces es un buen día para grabar. Nos reunimos como siempre, ya saben que nos gusta echar el cotorreo por las redes virtuales y pues estamos festejando. Estoy muy contenta. Y Juanjo, ¿tú qué tal? Ahorita les dimos porque dejen que Juanjo salude y les contamos el secreto de nuestro festejo. Hola, muy bien también aquí, muy contento, unido en la festejancia, como dijiste, y también muy contento de estar grabando un episodio más para este podcast, para esta segunda temporada y por este bonito tema que vamos a tocar que nos da para mucho. ¿Puedes compartirnos ahora sí el motivo de nuestra felicidad? Claro que sí, el día de hoy es cumpleaños de nuestra anfitriona. Cris está festejando y nosotros pues la acompañamos en este festejo y pues nos encanta que también ustedes estén acompañándonos el día de hoy. Hoy es mi cumpleaños. Así, hoy es mi cumpleaños. Eso Gracias. sonó a la melodía de Vamos a la playa. Es lo mismo que Sí, pensé. necesito ir a la playa, güey. Este subconsciente que la traiciona. Sí, mira, llevo 2 años sin ir a la playa y la verdad es que sería un bonito regalo de cumpleaños regresar a la playa. Y efectivamente hoy, o sea, el día que escuchan esto no va a ser mi cumpleaños, pero el día que estamos grabando esto es mi cumpleaños y los quiero tanto que dedico mi noche cumpleañera a grabar Libros para la Banda, porque la verdad es que llevábamos ya un rato sin, ustedes acaban de escuchar un capítulo la semana pasada, pero la neta que llevábamos un ratote sin grabar, entonces estoy emocionada de estar de vuelta. Y Sí, ya nos hacía falta echarnos un vinito o un cafecito mientras grabábamos. Cris está echando un vinito, yo me estoy tomando un desarmador porque porque creo que ya me acostumbré a que es un secreto, pero se los voy a contar. La verdad es que siempre que estamos grabando el podcast, yo veo a Cris que se está echando como un cigarrito súper a gusto y a mí se me antoja mucho, pero como yo estoy en mi cuarto, pues a mí no me gusta como fumar en el cuarto, entonces tengo que recurrir al alcohol para poder entrar en confianza. Es una buena forma de sustituirlo, de hecho a mí también me ha pasado. sí, yo soy el más ñoño con agüita o café Y y su té. té. Café y té, Café sí. y tecito, eso dice él, pero no lo podemos Trae piquete. comprobar. Trae Sí, piquete. seguro. No, sí me he echado Baileys cuando estamos grabando también. Ay, está rico, pero sí es ñoño. Muy ñoño, pero tengo que mantenerme en personaje. Súper ñoño. De acuerdo. Pues bueno, como ya escucharon, hoy vamos a platicar sobre los cuentos de hadas. Este fue un capítulo que se me ocurrió a mí así random, porque creo que tiene un chingo de tela que cortar y es parte de pues no le quiero decir la base de la literatura porque no va por ahí. Más bien, sí forma parte de los pilares que sostienen las historias con las que están creadas muchas historias o mucha de la literatura que leemos normalmente. Aquí leemos generalmente narrativa, por ahí igual un día platicamos de otras cosas, el capítulo pasado estábamos platicando de teatro, pero que al final cuentan historias y que son historias súper populares que están por todo el mundo y que todos conocemos por diferentes razones, ya sea que hayamos leído un cuento o que nos lo hayan contado de niños o que ya habíamos o que hemos visto las películas de Disney, que pues está plagada de estas historias que no son las originales, pero todos conocemos de qué van los cuentos de hadas.
todos conocemos a La Bella Durmiente, todos conocemos a Blancanieves, todos conocemos a, no sé, Hansel y Gretel, Caperucita Roja, etcétera, ¿no? Entonces creo que tiene mucha tela de que cortar y vamos a platicar de estas historias que vienen desde lo macabro, porque así están Cañón. como, ajá, exacto, o sea, Disney nos las pintó muy bonito, pero la realidad es que los cuentos de hadas no son precisamente para niños. Oigan, y también ahorita que mencionamos esto, ¿no? No son precisamente para niños, ¿no les ha pasado que conforme más, entramos como en la adultez y empezamos a ver este tipo de corrientes que empiezan a analizar las historias? Por ejemplo, a mí me gustaba mucho Caperucita Rosa, digo, Caperucita Roja, hasta la Ya le fecha cambió el color. él le cambié el color, exacto. A mí me gustaba mucho Caperucita Roja, pero en una ocasión vi un video de esos que son como que trabajan con niños y cuentan las historias, y hablaba acerca como de cómo el lobo siempre es bien gandalla, y no quiero utilizarlo, pero lo diré, es como un tanto abusador de Caperucita, y hablaban Claro, como esto del acoso, ¿no? De por qué nosotros le ayudamos al lobo a que encuentre a Caperucita, no era con títeres, un video muy muy chévere. Y los niños decían: "No, pues", o sea, este tipo de análisis que hacemos de estos cuentos, que en su momento obviamente no eran, no se analizaban así como ahora, pero ahora cuando ya tenemos como este análisis como del acoso, de del decir que no, por ejemplo, y que respetemos como estas medidas, ya cuando volvemos, a mí me pasa, ¿no?, que vuelvo a leer estos cuentos, pienso como 2 veces si se los voy a compartir a mis primas más pequeñas, ¿no?, a mis sobrinas. Y digo: ¿será que sí?". Entonces, no sé, esa es como mi duda. ¿Podríamos como lo lanzo esta pregunta, podríamos, ustedes qué piensan, seguir contando estas historias a pesar de que ahora con nuestro, pues, ya camino recorrido, los recursos que ya tenemos, sabemos que son un tanto, violentas? ¿Podríamos seguir repitiéndola a los niños, o sea, contándole estas historias? como buen vato hetero, blanco, voy a dar mi opinión que todo el mundo quiere. Este, Disclaimer. sí, claro. No, la neta, creo que obviamente debe haber excepciones, pero honestamente creo que no hay historia que no deba de contarse. Más bien creo que algo que siempre debe de hacerse, y más allá de la actualidad, o sea, pues desde siempre, es acompañar en particular a niños y adolescentes y que empiezan a leer, pues con las historias que leen, que ven, o sea, porque es lo mismo con la televisión, ¿no? Tal vez puedes dejarle ver a un primo, a un niño, sobrino, hijo, hija, que una película de miedo, depende qué grados de cuestiones explícitas tenga, pero también, ¿no? Si no tiene nada explícito, de todas maneras puede ser fuerte temáticamente, y entonces con compañía adulta en ciertas edades, o sea, claro que hay recomendaciones de expertos en materia de psicología infantil y demás que te van a ayudar. También por eso hay una cuestión de literatura infantil, pero no creo que sea un problema contarles estas historias, más bien creo que siempre debe haber guía para todas las historias, o sea, no sé ustedes qué opinan. Okey, ¿Cris? Yo creo que pensando en o sea, en la actualidad y que ya habíamos platicado en episodios pasados sobre este tema de la corrección política, sí, o sea, yo coincido contigo. Si tú lees por lo menos las versiones de los hermanos Grimm, que son como las más famosas o las que más se han difundido, sí se tornan así algo, sí, o sea, violentas. Yo coincido con, Grotescas. ajá, sí, por ahí ahorita platicamos, por ejemplo, cómo termina Cenicienta o cómo termina Blancanieves, donde los malos tienen castigos muy fuertes. Quizás podríamos pensar que este tipo de lecciones hacia los villanos se pueden convertir en malos ejemplos, ¿no? Entonces es como si a ti te hicieron algo malo, el villano en tu historia tiene que tener un castigo fuerte. Y sí y no, porque debería haber justicia, pero la justicia no es necesariamente violenta o no debe serlo, porque derechos humanos, y ya saben, ¿no? Esas cosas que inventaron las últimas generaciones. Entonces, yo coincido con Juanjo de que sí debe de haber una guía. No es lo mismo, además, en este tipo de historias, cómo lo cuenta, por ejemplo, Disney y cómo lo cuenta, los hermanos Grimm, por ejemplo, ¿no? Así yéndonos como al back to basics, ¿no? Disney siempre termina como feliz, pero también, o sea, los finales siempre son así, son felices. Pero también preguntarnos cómo esto ha reproducido estos estereotipos de
cómo es la mujer y cómo deberían terminar las relaciones románticas o este tema del amor romántico, etcétera. Entonces creo que sí, justo la guía de los tutores, en el caso de niños, tiene que ser como o sea, tiene que estar, ¿no? O sea, si tú lo vas a poner una película de Disney incluso a tus hijos te tienes que sentar con ellos, o sea, para explicarles quizás sus dudas, porque los niños tienen tanta imaginación que siguen reproduciendo más historias paralelas a estas que ya conocemos. Entonces, no sabemos cómo abstraen las lecciones, si quieres llamarlo así, que te da una historia. Ahora también depende del papá, ¿no? O sea, igual hay papá que sí, o hay mamás y papás que pues sí creen que el amor romántico no sé, Lo lo puede puede todo. todo. Gracias, lo puede todo. Entonces, las historias, por ejemplo, y creo que esto me da un poco pie a platicarles más o menos en el caso de los hermanos Grimm, cómo iniciaron estas historias de los cuentos de hadas que ellos recopilaron. Ojo, ellos no las escribieron. Entonces, digo, no sé si esto lo sepamos todos, pero ellos en realidad estaban haciendo un estudio de gramática y de filología alemanas. Entonces, lo que hicieron fue rescatar historias de la tradición oral que terminaban muy raro o muy mal. Entonces, por ejemplo, el cuento, ahorita estaba repasando un libro que tengo de los hermanos Grimm y el cuento de Cenicienta termina con las hermanastras cortándose los pies para que les quede las zapatillas. Y entonces es una descripción, justo como dices, Steph, muy gráfica de que sale la sangre y que se cortaron los dedos y no sé qué. Y una paloma las acusa de que hicieron eso. O sea, una cosa muy extraña, pues esas eran las historias que se contaban en Europa o al menos en Alemania en aquel entonces que rescataron los hermanos Grimm. O por ejemplo, Blancanieves termina en que se pone la madrastra, la bruja, unos zapatos rojos que dan referencia a una tortura de la época de la Inquisición de unos zapatos de hierro. Entonces los zapatos eran rojo porque estaban al rojo vivo. Entonces se los pusieron a la bruja como castigo y bailaba con ellos mientras los zapatos estaban Lo calientes, quemaban. pues. Ajá. Pues, ¿para qué se pasa de sinvergüenza? O sea, yo estoy a favor de los hermanos Grimm, qué bueno que rescataron eso, y es más, me arrepiento de lo que dije, me retracto. Deberíamos de contarles estas historias a los pinches escuincles lacrosos para que atiendan las instrucciones, porque me he encontrado con cada fichita. Me parece un buen ejercicio, y Juanjo, hablamos afuera de antes de grabar, y nos explicaba como un poquito de lo que habías tomado, ¿no? De esto de los hermanos Grimm. Sí, pues Chris dijo lo principal, esta cuestión filológica que también tenía una intención nacionalista en el sentido de, o sea, de dar identidad o de aportar y rescatar fundamentos de la identidad. Entonces las historias que nos contamos siempre nos han hecho y tanto son como un círculo, o sea, son tanto reflejo de lo que somos como fundamento de lo que somos, ¿no? Y por eso las seguimos reproduciendo y se siguen cambiando. O sea, incluso las historias de Disney, las versiones de Disney podríamos decir que son parte de la identidad occidental de y bueno, reflejan cosas desde principios del siglo XX y mediados del siglo XX, no por eso, o sea, no es raro que tengamos justo esta romantización del amor romántico o idealización del amor romántico, que a su vez es chistoso, ¿no? Porque ahorita que decía Chris, este ideal de cómo debe acabar las relaciones amorosas y lo feo de este estereotipo que reproduce Disney es que el cómo acaban es en el inicio. O sea, estas películas de Disney siempre acaban en el y vivieron felices para siempre, pero realmente es cuando inicia, es en la etapa de enamoramiento y es cuando recién se conoce la pareja ideal. Y ya si nos metemos en un análisis más denso, es bien feo, ¿no? Porque se están conociendo en un evento traumático y es muy difícil que una pareja sea estable si empieza así. De eso sí hay estudios, ¿no? Entonces, siguen siendo un reflejo estas nuevas versiones. Justo las versiones que rescatan los hermanos Grimm tampoco podemos decir, o sea, mucha gente como que quiere ser muy purista y decir que son las originales, son las de las primeras que tenemos en papel. Pero lo que decía Chris, ¿no? Rescataron cosas de tradición oral que llevaban siglos contándose y algo que me parece como bien importante rescatar es que justo el término de cuento de hadas nos refiere a estas historias folclóricas muchas veces contadas a niños o contadas acerca de niños, porque muchas tratan de manera simbólica, muchas retratan la transición de la niñez a la adultez. Recordemos que la adolescencia es una especie de invención de los últimos siglos,
pero pues pasas realmente, o sea, la madurez, el salto en muchas culturas es de dejas de ser niño y ya eres hombre, dejas de ser niña, ya eres mujer, y san se acabó, no hay más opciones, tanto en cuestión de género como en Y a cuestión de etapas, procrear. ¿no? Entonces, Órale, de hecho, vamos. o sea, digo, pues no por nada, siempre las princesas terminan conociendo, o sea, la Bella Durmiente despierta dando a luz porque el príncipe la violó y entonces despierta dando a luz al primero de los niños que va a tener, ¿no? Entonces dices, güey, no, no es nada bonito, no es nada romántico, no es nada idealizable, pero son estas historias que ellos contaban. Y es también muy interesante como todos ubicamos los cuentos de hadas como es, o sea, sabemos a qué se refieren más o menos estas historias fantásticas vienen del folclore, pero es bien peculiar que todas son de Europa y en particular de Europa continental, norte y occidente. O sea, no se conocen por igual en todo el mundo los folclores de otras regiones. Cada quien en su país, sí, ¿no? Y cosas hasta tan nuevas dentro de nuestro propio folclore como La Llorona aquí en México, que también se ha visto que es una derivación de historias más viejas, pero, o sea, está como en posición universalización por tanto imperialismo y conquista europea, pues ha hecho que por todos lados ubiquemos a las criaturas folclóricas fantásticas de estos cuentos, ¿no? Las clásicas brujas, o también los estereotipos dentro de estas historias, ¿no? Como los hijos mayores son a quienes les toca todo, que habla de cuestiones culturales, las hijas menores normalmente son a quienes peor les tiene que ir, cuestiones como zapatos mágicos, estos zapatos rojos que decías tú, Chris, que después se retoman de manera buena en El Mago de Oz, ¿no? eh, Dorothy los encuentra, pero no deja de ser la ironía de que hasta el final se da cuenta de que todo el tiempo ha tenido lo que siempre ha querido, que es parte de lo que todos los personajes aprenden. Eh, Justo las brujas como familiares y que unas con otras no se llevan y que la bruja buena y la bruja mala, eh, hadas, gnomos, duendes, príncipes a caballo, etcétera, etcétera. Pero si empezamos a mencionar equivalentes, digamos, simbólicos, folclóricos de otras regiones, no las ubicamos, ¿no? O sea, ¿cuántos ubicamos cosas de nuestros propios países, de nuestras propias culturas, y menos hacia del sur, todo el continente africano? Son cuestiones también que nos dejan ver cómo se han impuesto ciertas culturas sobre otras y por qué también reproducimos ciertos patrones, digamos, en cuestiones culturales, ¿no? Y quería yo preguntarles ahora, desde esos cuentos de hadas, sean en las versiones de los hermanos Grimm, en versiones más nuevas, en versiones de Disney, incluso en película, ¿cuáles son los que a ustedes o más les gustan o más horror les dan? Cualquiera de las dos vale. Em, O más morbo les causan. Mira, a mí principalmente como estas historias la que más me gustaba, bueno, ya les mencioné que era Caperucita Roja, pero ya viéndolo como desde otro punto, la de Hansel y Gretel me parece monstruosa. Hubo un tiempo que me ocasionó un poco de miedo y cada vez que voy a una reunión, va a sonar chistoso, yo tengo broncas de gordofobia y esos pedos, ¿eh? O sea, me cuido mucho, entonces cuando voy a Todas, güey. reuniones, La sí, ¿verdad? mayoría de nosotras, y que estoy segura de la mayoría de las personas que están escuchando esto. Bueno, otra Otra imposición. imposición, Porque por patriarcado. supuesto, porque nuestras mamás ¿Sí? platicaban al respecto. Bueno, en otro podcast podemos abordar ese tema. El chiste es que cada vez que voy a reuniones y que hay muchos como dulces, y ¿no les ha pasado que van a reuniones, así como, pues, a una reunión, y que hay alguien que siempre, o el anfitrión siempre está como sacando cacahuates, pasitas, dulces, esto y aquello, y ya están llenos porque ya comieron, o sea, era una comida, y sigue sacando dulces como con esta yo siempre pienso en Hansel y Gretel y digo: "Basta, aquí hay algo que no está bien". Y la verdad es que creo que desde esa época, o sea, es que sí lo pienso, o sea, a mí no Está me muy parece chido. normal que te estén obligando a comer, o sea, ya Ujú. comiste, ya muchas gracias. Y también uno por ser educado, no, pues, no es descortés, yo no soy descortés, pero sí pienso siempre en Hansel y Gretel y digo: "No, aquí hay algo que no está bien". Esa es una de las historias como terroríficas que a mí me marcaron. Y de historias de Disney, creo que ya les había dicho en un principio que yo no fui una chica Disney, la verdad. Casi que no me gustan mucho, las princesas. Me gustaba, o sea, como de Disney, de esas historias de Disney, pues no, así que recuerde qué princesa Disney me gustaba, no. Me gusta, de estas nuevas que han hecho, de Marvel, porque Disney ahora es de Marvel. Me gustan mucho las de peleas y así, pero de princesas casi que no, la verdad es que no. No sé tú, Cris, ¿cuál es la que contestando a la pregunta de Juanjo? Em,
O sea, mi mayor referencia, evidentemente, porque yo sí soy una niña Disney y crecí con Disney y esas, no sé si no es franquicia, la gran empresa que ha rescatado estas historias para la modernidad. La Cenicienta era de mis favoritas. De hecho, cuando era niña, mis papás me odiaban y la gente que vivía conmigo me odiaban porque la ponía todos los días. Pero era una niña de 4 años, ¿no? Entonces, pues dejaban que la niña pues pusiera la película que quisiera. Entonces sé que Cenicienta era de mis favoritos en aquel entonces y supongo que me impactó bastante en la vida. Leyendo el cuento de los hermanos Grimm, sí es como, okey, qué enfermo está esto. O sea, es como esta necedad de a huevo quererse casar con el príncipe, porque las va a sacar de todos sus problemas y van a ser importantes y etcétera. O sea, como este aspiracionismo absurdo que te lleva a cortarte las patas, o sea, a Oigan, automutilarte. estás escuchando como varias gente que conozco. ¿Segura que eso quedó en el pasado o todavía lo seguimos repitiendo? Basta. Eh, pasemos a la siguiente pregunta. Y la otra que me gusta, pero, esa es, digo, seguramente sí es de los hermanos, o sea, también la rescataron de los hermanos Grimm, La Sirenita, pero que también termina en tragedia Esa quería para hablar. la pobre Sirenita, ¿no? O sea, la versión de Disney creo que es súper padre porque además tiene una producción muy bonita y la animación es padrísima, rescataron los dibujos de, o sea, estas referencias de dibujos japoneses en donde los ojos eran ya más grandes, la estética del dibujo es muy diferente a lo que se había hecho, pero en la historia como original, entre comillas, pues sí, la señorita termina como bastante mal, no acaba feliz como en Disney. Entonces, esa a mí me gustaba mucho. Y la otra que me gusta mucho es La Bella y la Bestia, pero luego te das cuenta y me gusta mucho La Bella y la Bestia porque, La pues, Bella era y la una Bestia. Mira, güey, qué bueno, me trajiste Esa da para recuerdos. Sí, tanto. claro. sí, pero además, o sea, La Bella y la Bestia era como Bella era una niña o una chica, era en realidad una niña, no sé, tenía como 14 años, porque también todas estas historias, justo como decía Johnny, era que todas son chavillas que apenas están brincando o sea, están en lo que nosotros conocemos como adolescencia, pero en realidad en esos tiempos ya eran adultos o ya se consideraban adultos. Y que es como como cuando tenemos los 15 años o los Sweet 16 o lo que sea, Ándale. Que ya transitamos de niña a mujer, entonces ya a los 15 años ya nos podemos reproducir aparentemente y nos presentan a la sociedad. Así son estos personajes, estas chicas, estas protagonistas, ¿no? Estas princesas. Y en el caso de Bella, pues estaba muy padre porque era una niña que estudiaba un chingo y leía un montón y era como, ay, qué padre, yo quiero ser como Bella. Y luego pues te das cuenta que en realidad tiene un profundo síndrome de Estocolmo, ¿no? Entonces dices, puta, no, eso no está bien. Aunque la bestia pueda ser linda, se haya transformado, pues en realidad el síndrome de Estocolmo no está padre. Entonces creo que esas serían mis 3 historias como más favoritas del mundo. Hansel y Gretel, nunca tuve tanto acercamiento a Hansel y Gretel. No sé si Disney la adaptó, creo que no, siempre fue como con princesas. Creo Creo Sí, que creo que que no, no. hay adaptaciones en la actualidad, no seguro. sé si son de Disney, Sí, pero sí así hay. como de esa época de Cenicienta, La Sirenita y así, creo que no hay de Hansel y Gretel. O sea, no estuvieron así como en Disney, ¿no? Pero me estaba acordando ahorita que también decías lo de que tiene que ver, o sea, estas historias también se adaptan a los contextos históricos de cada región. Tienes razón, Johnny, cuando dices casi no conocemos las historias o de plano no conocemos nada de este tipo de historias de Asia o de nuestra propia región, porque nos ha dominado el eurocentrismo, punto, ¿no? Pero creo que estas adaptaciones o estas nuevas versiones sí responden un poco mejor, poco a poco, a los contextos actuales. O sea, de las últimas películas de princesas que yo vi, al menos de Disney, pues, o sea, quiero Ujú. seguir haciendo la referencia a ellos. La princesa y el sapo, Okey, esa me ella gusta mucho, esta sí la he visto. está súper divertida además. O sea, Y tiene un su soundtrack soundtrack es buenísimo, escúchenlo. buenísimo, sí, es padrísimo. O sea, porque es Claro, y es llevada al bayú, ajá, además. sí, está muy padre, la verdad es que sí está muy padre. Y la estética también es muy bonita porque se avientan a hacer otro tipo de animaciones. En fin, está muy padre esa película. Pero porque además ella es la primera, o sea, uno es la primera princesa afroamericana, pues negra, y por el otro es la única princesa que trabaja. Y que no estén en busca del príncipe que la rescate, Correcto. ¿no? Ella quiere Eso es ajá, claro. ella quiere abrir su restaurante y ser independiente y trabajar, y trabajar, y trabajar, y el güey le vale madre, o sea, es como, el güey me vale. Pero se pone en una situación en donde, pues, el amor se le atravesó y lo aprovechó y listo, y ella sigue trabajando de todas formas. Entonces, ya es una modernización,
¿no? O sea, ya responde un poco más al contexto en el que vivimos, a diferencia de Blancanieves, o sea, Blancanieves Claro, que se la pasa dormida media película. ajá, o sea, Blancanieves casi ni sale y cuando sale se dedica a gritar, cantar y limpiar la casa. O sea, esa es la función de Blancanieves, Sí, ¿no? Y aunque fue una película súper exitosa en aquella época, en Los Hermanos Grimm es igual, o sea, no hace mucho, la verdad. Y le han hecho muchas adaptaciones de Blancanieves, o sea, está Espejito, Espejito, está La Princesa y el Cazador, en donde intentan hacer una Blancanieves como más moderna, pero la verdad es que Siempre se repite como el patrón, ¿no? sí. Fíjense que yo quería, retomando un poco todo esto que dicen, me parece a mí que los hermanos Grimm hicieron un excelente ejercicio de recuperar estas historias, o sea, su forma en aquella época, porque ahora tenemos como el acceso, ¿no? Que en nuestro caso, pues no las tenemos porque nadie en su época las recuperó, o si se recuperaron, seguramente en la conquista o en algún momento fueron eliminadas, ¿no? Como mucha de la historia de nuestro lugar, ¿no? De nuestra región. Entonces, me parece que es un ejercicio muy bueno para poder conocer precisamente eso, ¿no? Los contextos de las historias que se contaban, porque eventualmente cada historia va contando, pues, lo que nos está pasando, ¿no? Como esta princesa, de La princesa y el sapo, que es un tanto más moderna, que se va ajustando, como dijiste, ¿no? A nuestra realidad. Entonces, me parece que es un buen ejercicio. Yo no sé, por ejemplo, aquí en Yucatán, hay varias historias que se rescatan de las pues, de la cultura maya, ¿no? O sea, que tiene mucho que ver como con los animales, con las estrellas, con muchas cosas. Juanjo nos está enseñando un libro que se ve muy interesante ahorita, ahorita que nos diga. Y precisamente iba a ese punto en la cultura africana. No sé si en algún capítulo lo dije, pero lo voy a decir. Mi familia, mi abuela tiene descendencia cubana. Entonces, dentro de No, esta bueno, ascendencia, ascendencia, ¿yo qué dije? descendencia. ¿Descendencia? Tú Pues no sí, eres nosotros no cubana, somos cubanos, tú eres ¿qué más mexicana. quisiera? De verdad. Ascendencia. Entonces, es descendencia. Entonces, uno de mis tíos nos contaba una historia que era terrorífica, y aparte imagínense a un señor alto, negro, con una voz muy grave, contándonos esta historia a niños de, no sé, teníamos como 5, entre 5 y 7 años. La historia era la del Turuyembe, y prácticamente hablaba de un niño que se sale de su casa porque se portó mal, se escapa y en la noche oscura, pues, en en el camino, pues, llega el Turuyembe y empieza a cantar una canción. A mí me parece una historia que, pues, nosotros la recordamos, seguramente se la voy a contar a mis hijos si es que tengo, porque era terrorífica y la he buscado por muchos años y jamás la he encontrado. Si alguien sabe la historia del Turuyembe, por favor, compártanme el link porque estaré ansiosa. Juanjo, no sé si aparece en tu antología, pero me parece que este tipo de ejercicios en los que rescatamos estas historias es bien valioso, súper valioso. Y si cada uno de nosotros pudiera como retomar estas historias y seguir reproduciéndolas, o sea, contándolas, ¿no? Principalmente contándolas para que no se pierdan estas historias de nuestras familias, porque seguramente también en sus familias hay alguna historia que contaba el abuelo o el tío, y es muy valioso, ¿no? Entonces yo creo que también parte de eso está en por qué sigue, bueno, digo, la industria de Disney es súper fuerte, ¿no? Y todo esto que dicen de Europa y así, ¿no? Pero también está como ahora en nosotros, porque ya tenemos como los medios para poder, conservarlo, ¿no? O sea, y poder, compartirlo con más personas para que no se pierda precisamente como este conocimiento, y que eventualmente van a ir cambiando las historias, ¿no? Tal vez ya no sean, me dan mucha risa esos memes que dicen las mujeres en el 2000 tantos que las familias, ¿no? Y que viene así como una mujer con plantas y su vibrador. Entonces, tal vez tal vez va así como que se van cambiando porque ya no estamos como en busca de las mismas cosas, ¿no? Seguramente hay muchas chicas que están escuchando este podcast y como la princesa y el sapo no están esperanzadas a que les resuelva la vida un príncipe, ¿no? Y también habrá otras que sí, y las 2 cosas están bien siempre y cuando ustedes lo decidan. Entonces, era lo que quería agregar. No sé si tenía que contestar una pregunta, lo siento, me fui. No, está súper chido. Este, me gusta mucho lo que dices. Y algo que me hiciste recordar o pensar, reflexionar es, ahorita que decías, ¿no? Cómo las historias cambian y lo que a ti te contaban de niña. Eso es algo bien padre de la tradición oral, que las historias, así como ahorita decíamos, ¿no? Que cada adaptación, época, lugar las cambia. En general, las historias folclóricas y que viven mucho de la tradición oral
cambian a veces cada vez que se cuentan. Cambian en una misma familia. O sea, ¿cuántos de nosotros no nos contaron tal vez alguna vez o varias veces cuentos? El clásico cuento antes de dormir, o simplemente, ¿no? Abuelos, padres que cuentan cuentos a los niños para entretenerlos. Ahí pues están niños, niñas corriendo por aquí, por allá, ya esténse quietos, y entonces, a ver, va el cuento, ¿no? Y al final de cuentas, las historias en cualquier formato nos siguen atrayendo, por eso estamos aquí. Ja. ¿Y cuántos de nosotros no nos sabremos versiones un poquito diferentes de cada una de esas, ¿no? O sea, porque a mamá se le olvidaba un detalle, porque al abuelo se le ocurría decir que algo chistoso con intención de cambiar la historia para él mismo entretenerse, o sea, a veces con intención o a veces porque es la versión de la que te acuerdas justo porque te lo contaron de niña y lo cuentas 20 años después y, ay, ¿cómo iba? Y le metes entre de lo que te contaron, lo que leíste y la versión de Disney y ya hiciste una mezcla nueva, pero para quien se lo estás contando por primera vez, esa es la versión original. Esa es la primera versión con la que se están topando de esa historia, ¿no? Y es un ejercicio bien bonito y es un ejercicio que podemos hacer hasta con libros que leemos. O sea, si quieres acercar a alguien a la lectura, como decías tú, Steph, ¿no? En varias veces lo has dicho, lo dijiste cuando nos entrevistaron hace poquito para Culture, que fue, oigan, compartan la pasión de lo que nos gusta, de lo que les gusta, ¿no? Y cuando compartes una historia con pasión, a veces eso hace que a alguien más le interese, aunque tal vez sea algo que nunca hubiera leído por su cuenta. Y eso podemos hacer, o sea, le puedes platicar a alguien de una novela que leíste y tal vez la novela que parecería en su mente la más aburrida del mundo, si tú se la platicas, se vuelve algo bien interesante y ya le interesa leerla, ¿no? Creo que es algo que me parece muy, muy padre y es algo muy propio de la tradición oral y justo de estas historias folclóricas. Hasta cierto punto, estos ejercicios antológicos que muchos países tienen como sus obras, bueno, muchas naciones, perdón, tienen sus obras fundacionales o sus obras de identidad. Aparte de lo que hacen también es reducir un poco como esa naturaleza cambiante que tienen, ¿no? Porque ya hay un referente, ya es así de, güey, no, ya te estás equivocando, el texto dice tal cosa, ya no se vuelve una historia tan viva, pero al final de cuentas la gente nos vale y lo seguimos reclamando, ¿no? Y por otro lado de lo que decían de la industria puede ser Disney en general, la industria del entretenimiento, las adaptaciones y demás, me parece por un lado padre que se sigan contando historias al final de cuentas. Por otro lado, también a veces es chistoso y a veces es hasta impositivo cómo usan elementos folclóricos para contar sus historias nuevas, ¿no? O sea, por ejemplo, Coco con Disney. Me da mucha risa todo eso que dice Disney según los mexicanos según Disney, Coco, ¿no? Los Ajá. colombianos según, Disney. ¿Y cuál es la nueva de los colombianos? Encanto. 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 Ajá. Sí, y dices, o sea, está muy colorida, está muy bonita, la música muy chida, la historia está linda, a final de cuentas, pero pusieron ciertas cosas que dices, es que no pueden dejar su gringueza a un Ujú. lado. O sea, se ve chistoso, pero si lo analizas un poco más, dices, güey, es una deformación bien fea, ¿no? O sea, esta cuestión de una especie de aduana, migración para Para el Día de entrar al Muertos. inframundo. Sí, es cierto. Ajá. Y también para poder venir a Sí, visitar, ¿no? exacto. Ambas. Dices, está bien divertido. O sea, el chiste valga la redundancia, el chiste es chistoso, pero cuando ya lo aterrizas en una cuestión de cómo se comporta el gobierno gringo ante personas que están solicitando refugio o ante simplemente hasta cualquier tipo de migración y en general en el mundo, cómo son los trámites migratorios y esta cuestión de la falta, de los abusos, pues, y de poder y faltas de respeto y violaciones a derechos humanos, dices, güey, ya no está tan bonita la referencia, ¿no? Y más cuando se la pones a una peli mexicana, bueno, que se supone que está retratando cultura mexicana, que hecha por gringos, en donde justo esa relación migratoria Es tan de ruda, los que ¿no? están contando ahora la historia es horrible, ¿no? Y varias cosas, ¿no? Que dices, güey, sí, o sea, nada que ver, o sea, porque mucha gente le aplaude lo que tuvo bien, y sí, está aplaudible, hicieron una muy buena investigación, hicieron una película con muchas cosas bien hechas, la manera en que retratan las dinámicas familiares está muy bien, pero también comete unas fallas que en el menor de los casos son por ignorancia y en el peor se vuelven un tantito siniestras, ¿no? Que dices, güey, está feo. Y se hace una especie de sincretismo porque combinan dos cosas que no podrían estar pegadas y sí les sale. O sea, Funciona. lo saben Claro. hacer. Sí, claro, lo saben hacer y en la historia de Coco funciona. O sea, y la ves y te diviertes y lloras y cantas y está bien padre, sí. Pero dices, güey, o sea, tampoco o sea, no todo es malo, pero tampoco todo es tan bueno con la toma de la industria del entretenimiento. Y otra cosa que nada más quería mencionar, que esa ya nada más es como del lado chistoso, es cómo a veces se aíslan elementos ya nada más para meterlos en algo más. Ejemplo, John Wick.
Y me van a decir, ¿qué pedo con John Wick? Pues sí, John Wick, pelis de Keanu Reeves, balaceando a todo el mundo, ¿no? Eso. Pero como hay que meter que, pues, es que con la mafia Ay, rusa y cultura ujú. eslava y demás, es que le decíamos Baba Yaga. Y, o sea, es lo único que meten y dices, sí, o sea, pues sí, es una criatura folclórica que da miedo en culturas eslavas y demás, pero dices, güey, o sea, ya nada más es por ponerle un pinche apodo que suene exótico, ¿no? Lo que para los gringos es exótico, que suele ser, no es Ujú. gringo. Entonces, si eres gringo o no gringo, ¿no? Entonces, si no es gringo, es exótico. Y dices, güey, o sea, son detallitos que a la vez sí, en la vida real también luego ponemos apodos de cosas que ni sabemos de dónde vienen. Sí, pero no es, pero, o sea, ya hay una cuestión ahí de toda esta maquinaria gigantesca de Hollywood atrás que, o sea, no estoy diciendo que por decirle Baba Yaga estén Insultando. poniendo un Ok. nuevo orden mundial y nada. No, no, para nada. Nada más digo, es peculiar cómo toman elementos descontextualizados, pues, pero cómo eso se vuelve una nueva historia, a final de cuentas. A mí me parece, perdón, me parece un poco interesante esto que dices, y voy a regresar a esta película de Coco, porque hace rato hablábamos de cómo tenemos algunas cosas muy interiorizadas y ni siquiera nos damos cuenta de que las hacemos, ¿no? Entonces decimos, no somos racistas, pero hacemos ciertos comentarios o tenemos ciertas conductas. Entonces, a mí me diría, en esta película, estaría muy cañón que precisamente este mensaje como de las visas y de migración en el cielo hubiera sido a propósito. Esto me parecería terrible, y me gustaría pensar más que lo tienen tan interiorizado que ni siquiera se dieron cuenta, pero no sé, creo que es Disney y creo que esos detalles no pasan desapercibidos. Que también sería como un mensaje como para la sociedad mexicana que quiere irse al otro lado. No es cierto. Pero me parece muy, o sea, me parece grave, y como que hacer este tipo de análisis de esas películas o de esas historias así con amigos es muy enriquecedor, porque yo ni siquiera de verdad me había pasado por la mente lo de migración y la migración en el cielo. No me había pasado de verdad por la mente. Yo quiero redondear lo que comentaba, Johnny. Yo creo que esta parte de los cuentos de hadas funcionan, para o sea, contar historias, o este ejercicio de contar historias, más allá de leer un libro, que ya está escrito por un autor fulanito de tal, y impreso por la editorial fulana de tal, está muy relacionado más bien con lo que sucedió en la historia, ¿no? Sucesos históricos, Ajá, ¿no? Y que estas representaciones, por ejemplo, gringas de las que hablan, tiene que ver con cómo veo la historia desde mi privilegio gringo, ¿no? Por ejemplo, si nos escucha alguien en Estados Unidos sí, y es gringo, totalmente. lo siento, No nos disculpamos. sí tienes un privilegio, lo siento, así es la vida, nosotros vivimos en México, bye. Es Entonces, como bienvenido, pero la realidad es que así es, ¿no? O sea, ellos viven en un contexto muy diferente y entonces ven las cosas de manera muy diferente. Entonces, como ellos actualmente son los que dominan la industria de contar historias, independientemente si es cine, literatura, etcétera, es lógico que estas representaciones desde donde ellos ven la vida o ven lo que sucede, pues esté plasmada en lo que nos llega a nosotros, independientemente si quieren construir una historia colombiana o mexicana, ¿no? O sea, al final es su visión sobre nosotros, sobre otras culturas que son diferentes a las de ellos. Y al momento de crear o de reproducir estas historias, estamos intentando contar historias que sí pasaron. Entonces, por ejemplo, ya he mencionado varias veces este otro podcast que en el que estaba, contábamos la historia, por ejemplo, de Blancanieves y cómo algunos o muchos elementos de los que están conformados la historia de Blancanieves están relacionados con el contexto histórico de aquel momento y se juntan allí, ¿no? Porque la gente vivía allí, o sea, porque la gente sabía que había un espejo que hacía cosas raras y estaba en un castillo de un rey, porque en ese entonces había reyes, entonces fueron rescatando estos elementos para crear una historia y contar ni siquiera, o sea, ni siquiera tiene que ser completamente ficción. Blancanieves aparentemente está basada en diferentes, o sea, se parece a un par de personajes que sí existieron de la realeza alemana, ¿no? Entonces, Ujú. es posible que hayan salido o sea, que el personaje sea referencia de una princesa que sí existió. Entonces, al final, y lo que comentaba también Johnny, ¿no? Es que le ponemos nombres, o sea, los gringos, por ejemplo, que le ponen los nombres de
culturas eslavas o rusas o lo que sea, para representar, por ejemplo, un enemigo, ¿no? Y esto pasaba mucho en la Guerra Fría. Mientras sucedía la Guerra Fría y había una lucha en contra del comunismo, los superhéroes, o sea, Capitán América, güey, Güey, todos ellos, tenemos que hablar de los superhéroes. no sé mucho, Súper güey, pero sí, reaccionarios. o sea, pero la realidad es que ellos están construidos para luchar en contra del comunismo. O sea, y por ahí de vez en cuando contra el Sí. fascismo, ¿no? Pero fundamentalmente en contra del comunismo para super subir la cultura gringa capitalista, ¿no? Entonces, Claro, incluso en contra de la supervisión gubernamental de cualquier cosa, o sea, del Estado ajá, mismo, estaban ¿no? O por sea, encima. Capitán América en Civil War, Sí, por ejemplo, o sea, es así de, no, yo no firmo eso, a mí no me van a decir qué hacer. estaba cañón. Por Sí, eso, por güey. eso todos, aman a los judíos y nadie ve por los palestinos. Ay, por eso los judíos siempre decimos: "Pobrecitos", es que digo, no digo que no, pero también no digo que sí, porque no son las cosas así. Ahorita que estabas diciendo de perdón, ¿se acuerdan de esta película de Anastasia? Ujú, es Claro. una historia de, Es una historia, ¿no? Pero sí sí, es el una último zar ruso. Ujú. exacto. Era un poco tenebrosa también, ¿no? No sé por ahora no recuerdo, pero ahorita que dijiste así como del ruso y no sé qué, me vino a la mente la película, hace 1000 años que no la veo, pero a mí me causaba ¿quiénes eran los malos en ese momento? ¿O quién era el personaje villano? Porque a mí había algo que me daba miedo. Era Pero Rasputín. Rasputín era el malo, pero la realidad es que no era así. La historia de Anastasia está basada en los Romanov, que fue la última, los últimos gobernantes zares en Rusia antes de la Revolución Rusa, y los derrocaron, y Rasputín era su, era su principal consejero, y era un brujo, pero estaba muy cabrón, Eras pero en la vida real, ajá. güey, Rasputín está muy cabrón, no mames, Sí, lo mataron como sí, 5. pero también estaba Ajá. justo estaba leyendo de él el otro es que fui a ver la hermosa película nueva de Kingsman. Okey. Y entonces, pues, al Rasputín, entonces me dio curiosidad volver a leer, porque había leído cositas biográficas de él, pero entonces me metí a ver en unos foros de historiadores, justo hablando de qué era mito y qué realidad. Y dicen, parte de la bronca es que el mismo Rasputín y quienes lo seguían de cerca, y como pues estaba cerca de los zares, del zar y su familia, que la mujer es la que lo tenía enaltecidísimo porque había al parecer curado al Ujú. hijo, que tenía hemofilia, pero dicen, es que el problema es que estando tan cerca del poder y con gente que lo apoyaba, dicen, parte de la misma gente alimentaba y él mismo alimentaba el mito de él, güey. Pero espérate, Entonces era pero como, es difícil rastrear qué es mira, sí, verdad. pero espérate, por ahí escuché y se los recomiendo muchísimo. Hay un podcast que ahorita no están produciendo, creo que ya lo he recomendado antes, se llama Contemos Historias y está súper padre, son de unas argentinas. Y cuentan la historia de Rasputín en alguno de los capítulos, no recuerdo cuál. Y justo, o sea, como lo intentaron envenenar 3 veces, lo balearon y lo aventaron al río. Y entonces él había ido con, no sé, un oráculo, una madre así como para que le adivinara que cómo iba a morir, o sea, y ella le dijo que iba a morir ahogado. Entonces, cuando le dispararon, pues tú piensas, no manches, o sea, se murió porque lo balearon, pero en realidad lo tiraron al río y se ahogó. Entonces, sí hay cosas como documentadas sobre Rasputín. No dudo que sí esté exagerado, pues, en algunas partes, pero Sí, la pero historia te de entiendo. Rasputín es muy interesante. Pero sí, los Romanov fueron los últimos zares en Rusia y de eso se trata la historia, de encontrar a la última heredera, que es Anastasia. Y sí está Mm. documentada esa historia, que supuestamente sobrevivió en la Revolución Rusa, 1917. Ajá, que se tuvieron que salir de la Primera Guerra Mundial justo por eso. Que el otro día leyendo de Anastasia, estaba leyendo, dije, ¿por qué, o sea, por qué tanta fama tanta mitificación con Anastasia? Y es que resulta que hubo una, Ujú. una impostora que por muchos años dijo que ella era y bla, 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 y hasta que lograron comprobar que no. Y después encontraron las tumbas, ya después de que se disolvió la Unión Soviética, sí encontraron las tumbas donde estaba toda la familia del zar. Porque en el momento cuando los mataron, fue una bronca de que, o sea, no querían decir que los habían matado a todos unos, otros sí querían o sea, había broncas dentro de la misma revolución, de los revolucionarios, pues no es como que sea todo un Por grupo súper bien supuesto. organizado y que no haya varios grupos internos que quieren poder, ¿no? Entonces, sí, era una bronca, pero sí, es bien divertido. Es más, vamos a buscar una biografía de Rasputín para recomendarles. Hay una también, ¿sabes dónde? Sí, para que la lean, pero también está otro podcast que se llama Historias Perdidas, de es un cuate que me cae súper mal. Es el hijo de León Krause. Ah, no, es León Krause, perdón. De León Krause. La verdad es que el talento que tiene es que tiene bonita voz.
Ah, ya. Entonces, es el único que tiene, si me permiten la opinión. Y tienen un capítulo sobre Anastasia y justo cuentan eso de la impostora, de que dijo, yo soy Anastasia, porque sí la estuvieron buscando mucho tiempo. Y pues esa es la historia. Entonces, básicamente no es una historia, o sea, técnicamente no es un cuento de hada, pero sí es esta misma reproducción de historia basada en hechos históricos. O sea, pues sería como más contemporánea, pues, ¿no? O sea, a una historia que sí sucedió y se transformó a un cuento Sí. de hadas moderno, ¿no? Siglo XX, o sea, Anastasia sería siglo XX, los hermanos Grimm son como siglo XIX. Okey. Ujú. Y ellos recopilan cosas mucho más viejas, o sea, que traen siglos de existencia. Por ejemplo, La Sirenita a mí también me gusta mucho ahorita que la mencionaban, pero es realmente moderno, es más moderno. Sí está inspirado en historias más Okey. viejas, ¿no? Pero como tal, La Sirenita no es de esta recopilación de los Grimm. O sea, es Ujú. podemos decir, es una obra original de Hans Christian Andersen, pero viene inspirada bueno, si rastreamos hacia atrás, Ujú. influencia hasta los griegos, pues viene de ¿cómo se llaman? Las Néyades, estas ninfas acuaticosas, creo que son hijas o medio hijas o algo así de Poseidón, si no me equivoco, bla, bla, bla. Entonces desde ahí viene, ¿no? Estas criaturas que viven en el agua, tienen cierta potestad sobre el agua y al mismo tiempo es una condena a no poder abandonar eso, ¿no? O sea, tu reino es a la vez tu prisión, por así decirlo, ¿no? Estoy simplificando mucho el rol de las Néyades, no me vayan a matar los amantes de la mitología griega, nada más es una cuestión muy rápida, pero a Es final una de cuentas, pues embarradita ahí. sí, trae todo eso, ¿no? Trae toda esa tradición desde atrás y que nuevamente una característica de la transición de infancia a adultez y esta madurez es, es la rebeldía o el choque generacional. O sea, eso viene de siempre. Es parte de cómo somos los humanos, ¿no? Y es algo que caracteriza estas historias, ¿no? Porque también se quieren muchos de los personajes abrir paso por sí mismos y se meten en broncas por desobedecer las indicaciones De de, los de viejos. los demás, o a veces el obedecerlas también, o sea, es que depende que se esté retratando, porque también hay historias en las que el hacer lo que se les indica al pie de la letra también trae ciertas condenas, ¿no? O las figuras que parecen ser sabias a veces son las figuras engañosas, ¿no? Hay versiones de Caperucita Rosa en las Roja. que se encuentra roja, perdón, es culpa de Steph, ¿Qué es ya le estamos, Caperucita Roja? Perdón. ¿Por qué le cambian la perdón, caperuza? no sé, Es roja. La este, Caperucita hay Azul. versiones en las que se, Después les platicaré por qué en el otro episodio. ¡Ah! va, No es hay, cierto. hay versiones en las que se encuentra el lobo camino a casa de la abuela, hay versiones en las que no, y en las que sí, pues el lobo a final de cuentas también está, así como se disfraza en casa de la abuela, también fuera está disfrazado hay veces que está disfrazado simplemente de alguien, y hay versiones en las que está disfrazado del cazador diagonal leñador, ¿no? Lo que les parezca mejor. Y pues es nuevamente, ¿no? Alguien tomando la figura del personaje sabio que te está engañando. Y también habla de cómo en esas etapas de transición, pues la desconfianza, la incertidumbre de qué hacer y demás, pues está presente, ¿no? Es algo que experimentamos todos. Y creo que también eso les da ese toque universaloso a las historias folclóricas en general, a los cuentos de hadas en particular, que nos podemos relacionar y también podemos decir que hasta cierto punto también han dictado el cómo vemos esas transiciones, ¿no? O sea, es nuevamente esta ruedita de hasta dónde reflejan lo que somos y hasta dónde lo reconstruyen y reconstruyen otra vez, porque sí es muy común que, bueno, en la adolescencia, en la transición, o sea, ¿cuántas veces no está la crisis de los 20, la crisis de los 30, la crisis de la mediana edad? Yo ya estoy en la crisis de los 30. Ya sé, Dice güey. adolescencia, dice la crisis de la adolescencia en los 30 y yo, Sí. ¿qué? ¿No es más Mi temprano? Esta mi crisis. segunda No, no, estaba adolescencia. listando. Exacto, se sabe. O sea, vivimos en la crisis de los 30 desde que nacimos, porque pues pinches Oigan, boomers. Ujú. ¿a la sirenita es a la que le cortan la lengua? Es que no sé si en el original, pero sí hay una versión así. Y hay o sea, Hay una versión, sí. ¿no? Que ella se corta la lengua, ¿no? Así como, por ti, mi amor, y se corta la No lengua o algo sé. así. Me acuerdo de una donde termina que la sirenita se hace espuma de mar. Ajá, hay que se hace espuma, o sea, por ejemplo, como en la versión de Disney, de que ya que logra salir, como ya no puede hablar, entonces el otro güey la deja, pero por siempre, porque en Disney es como, sí, Úrsula es bien mala y tiene hipnotizado al güey, ¿no? No es el güey ojete, El güey sea un ojete pero también. no, O sea, en la realidad, o bueno, sea, o sea, bueno, sí, o sea, sí, en una versión. pero es como
como, no, él decide que a ella no le interesa, ¿no? O sea, es como que nada más la quería por un ratito y ya que no tiene lo que me gustaba, Para un la dejo, ratito. lo cual, pues qué común es, ¿no? Y se da, o sea, que cuando ya no quiere alguien una relación, porque, o sea, que se acaba en lo que tenía interés, que pudiera ser dinero, puede ser algo físico, pudiera ser estatus, ya botas a la persona, ¿no? Y dices, güey, o sea, no deja de ser algo muy fácil de relacionarse con ello. Pero sí hay también versiones, o sea, hay versiones que involucran y otras que no a sus hermanas. Nunca he leído la de Hans Christian Andersen, la verdad, he leído versiones más cortitas de recopilaciones folclóricas de los precedentes, pues, porque La Sirenita como tal sí es una obra de este güey. Sí. Pero sí hay mucho ahí. Por ejemplo, ahorita que decías de los zapatos rojos, volviendo a retomarlos, me acordé también hay un cuento, y no me acuerdo cuál es, que creo que se llama así, Los zapatos rojos o las zapatillas rojas o algo así. Es parecido a lo que decías ahorita de que la bruja está bailando justo porque los zapatos están ardiendo. El cuento este es de unos zapatos que son como el objeto del deseo durante todo el cuento. Y cuando al fin se los puede poner, la cosa es que están malditos y entonces no puedes dejar de bailar nunca. Hay otras versiones en que es de correr, pero o sea, nunca. Entonces, pues obviamente se te van a desgastar los pies, piernas en algún momento y te vas a morir por eso. Pero no me acuerdo cuál es o sea, no me acuerdo Es de, dónde lo leí. lo busqué, hay una que se llama Las zapatillas rojas o Los zapatos rojos, que es también de Hans Christian Andersen. Mira, entonces ese. Fue publicada en 1845. Supongo que es ese. A ver, vamos a ver qué dice rápido. El cuento narra una historia de una niña tan pobre que ni siquiera podía comprar zapatos y entonces andaba siempre descalza. Su madre murió y una anciana apellidada Cedeña lo tomó a su cargo y así llegó el día en que debía hacer la confirmación y le compró unas zapatillas rojas de las que se habían caprichado. Eran muy bonitas, pero guardaban una sorpresa. Desde que se las puso no podía dejar de bailar. Lo que en principio parece ser fascinante, pronto se volvió en una tortura que solo terminó con la intervención de la misericordia de Dios. Soy yo, esa es mi historia. Yo me hiciste recordarlo bien en un curso, porque decían que justo esa parte de cómo él cierra el cuento con la misericordia de Dios era su cambio a la historia, pero que venía de un folclore en el que el final era más cruel, en el que no había misericordia de Dios, Como o sea. decía, que la niña se quedaba torturada por Dios no siempre. se presentó. Ajá. Y es que también, ¿no? El control de la Iglesia Católica o sea, digo, por mucho tiempo, pero en particular, pues pinches 1000 años de estar ahí, claro que entintaron todas las historias. Por ahí leí no es el libro que les enseñé hace un ratito, sino es otro, un libro que era recopilación eran 10 o 12 u 8 cuentos tradicionales africanos. De tradición oral, no venía ninguno con autor, o sea, todos eran una recopilación de un güey inglés que la hizo, ¿no? Y es bien peculiar porque todos los cuentos, o casi todos, tenían para empezar, una estructura narrativa distinta a la que estamos acostumbrados. En muchos de ellos me topé con que parecía que, o sea, que lo que nosotros describimos como 3 actos, en el primer acto te contaban un mini cuento entero, en el que, o sea, había una historia completita que acababa o sea, que, por ejemplo, fulanito había uno de 2 amigos que se querían mucho desde niños y que crecen, se casan y uno de ellos se muere y el otro le ayuda no sé qué. Y dice, o sea, tenía toda la estructura de que, pues, empieza con justo 3 actos, ¿no? Empieza con que son niños, crecen, son muy amigos, luego se separan un poco por el matrimonio y luego él ayuda. Pero eso era el inicio apenas y faltaban otras 2 partes en las cuales realmente te estaba contando la historia de uno de ellos. Me pareció interesante porque estamos muy acostumbrados a otra estructura. Sí. Pero además, todos tenían como, bueno, no, más bien, solo los que acababan como muy trágicos o que parecía que iban a acabar trágicos, al final, así 2 líneas, se notaba que eso es así de, güey, eso es de quien lo haya recopilado, o sea, justo de la persona occidental que ya fue a meter su cucharota, que es lo que pasó mucho con traducciones también de Mil y una noches, que las suavizaron mucho en cuanto, por cuestión moralina de quitarles contenido sexual y demás. ¡Ay, sí! Pues con estos, nada más termino esto, ¿no? Que con los africanos que leí era lo mismo, o sea, al final acababan como queriendo dar una lección, como que le insertaban algo extra y dices, güey, o sea, rompe cómo va todo el estilo y se mete eso. Es que sí, justamente tienes razón. De hecho, o sea, originalmente, no sé si lo mencionamos desde el principio, ¿no? Pero las historias de los hermanos Grimm no estaban dedicadas a niños. O sea, no eran historias para Claro. niños. Fue fue la recopilación de historias que comentamos. Cuando llegaron a Estados Unidos, hubo como un revuelo, así de, no, esto está muy violento, esto está mal, esto no debe ser contado para niños. O sea, como que en su imaginación era para niños. Y entonces, como Piensen en los niños. Alguien puede pensar en los niños. Ándale. correcto. Y justo las empezaron, o sea, las suavizaron, como dices. Y todos, o sea, por supuesto que sí, o sea, tiene que ver con un contexto moral, no ético, moral. Y entonces Sí, la sí. moralidad de la gran mayoría de nuestros tiempos está dictada por la religión
que domina, que al menos en el lado occidental, pues es la cristiana / católica, ¿no? Entonces, que su moralidad tiene que ver con que no debe de haber sexualidad, no debe de haber violencia, no debe de haber homosexualidad, no debe de haber nada de esas cosas, ¿no? Porque son del diablo. Ay, qué hueva. No, no, Y no. justo lo que dices es que muchas historias empezaron a suavizar para que tuvieran una moraleja o una lección. Normalmente las moralejas vienen en las fábulas y todos conocemos las fábulas y más o menos cómo son. Y son como muy claras las moralejas. Pero están hechas para eso, para tener una lección. En este caso, estas historias no necesariamente. Entonces, en este que mencionabas de los zapatos rojos, dice que la moraleja es que no es bueno ser tan coqueta. O sea, señoritas, no se compren esos tacones que quieren, que desean, porque están lindos y se van a ver guapísimas. No se los compren porque no está bien ser No vaya a coquetas. ser. Ajá, exacto. Iba a contarles algo, pero me voy a proyectar y no quiero arruinar este Ah, bellísimo episodio. con más razón, cuéntalo. Ahora no puedes no contarlo. Ahorita que dijeran de no compren, no sé qué, estaba platicando con uno de mis exes y me dijo así como, a ver, ya detente, deja de comprarte cosas así, ya no eres una estudiambre, porque me compré un pantalón de camuflaje y vi una foto mía así. Y les voy a contar un secreto, yo siempre quise un pantalón de Son camuflaje, padrísimos. siempre quise. Pero a mi papá no le gustaba porque él está como en contra del ejército y así, como que lo vinculaba mucho. Entonces, cuando por fin lo encontré, dije, este pantalón es para mí y me siento como una niña. Cuando los niños no se quieren quitar la ropa y no quieren que su mamá las lave y la quieren traer siempre puesta, así. Entonces, retomando el tema de los tacones rojos, cómprense esos tacones rojos, cómprense lo que quieran. No dejen que la gente les diga que no. Si pueden hacerlo, háganlo, porque no habrá otro momento para hacerlo. Así que cómprenselo. Pues que sí, justo regresamos a lo mismo, a lo que decíamos hace rato. Están construidas dependiendo de la visión de cada quien para dar lecciones y para reproducirlas. Y ahorita, por ejemplo, hace rato estaba viendo, que hoy salió la noticia, hoy es 25 de enero, estamos grabando esto el 25 de enero, y salió la noticia de que Disney va a hacer una nueva adaptación justo de Blancanieves. Ah, Y sí, salió que Peter ¿Dinklage se pronuncia? Dinklage. ¿Dinklage? Ok. El que hace a Tyrion de Game of Thrones. Dijo que o sea, reproducir como esta concepción de los enanos, que actualmente no se les llama, o sea, que ya no está bien llamarles enanos, o sea, son personas con, se me olvidó el padecimiento. Poquita estatura. Ahorita me acuerdo, o sea, es un padecimiento de nacimiento, que son personas pequeñas. A ver. Sí, búscalo, porque no recuerdo cómo se llama. Entonces, él nació así y está normal y es una persona que hace su vida completamente normal porque estas personas hacen su vida completamente normal, ¿no? ¿Es acondroplasia? Acondroplasia, correcto. Son personas con acondroplasia. Entonces, simplemente sus cuerpos no se desarrollan de los tamaños adultos que conocemos como en la norma. La normalidad es la norma, o sea, lo que la mayoría tenemos. Entonces, él criticó, dijo que no estaba chido que Disney quisiera hacer otra vez esta película en donde había 7 hombres con este padecimiento y que además son como medio humillados y no sé qué. Porque en la historia humana, las personas con acondroplasia normalmente están supeditadas a la humillación y a las burlas, y cuando hacen papeles en actuaciones, etcétera, son los chistosos o incluso eran fenómenos de circo, ¿no? Exactamente. Y este hombre, que la verdad es que su acondroplasia no le quita nada, es guapo, es talentoso, etcétera. O sea, yo tengo un crush con él y pues nada, o sea, la estatura no le quita absolutamente nada. Hay otras personas con más problemas con la acondroplasia que él está como muy normal. O sea, no se ve que no tiene problemas de movimiento ni mucho menos. Entonces salió a decir que qué pedo con Disney y lo criticó, y entonces Disney dijo, no, lo estamos adaptando o sea, estamos haciendo como cambios a la historia para que se adapte a los tiempos modernos, ¿no? Entonces creo que son estos intentos de adaptarse a la nueva moralidad, no la nueva normalidad, la nueva moralidad que ahora, o sea, ser políticamente correctos, no humillar al vulnerable o a los que históricamente, que ya hemos platicado un montón de eso, ¿no? Que cómo va cambiando contar este tipo de historias con este tipo de personajes. Oigan, yo quería hacerles una pregunta porque Juanjo mencionó, ¿Las Mil y Una Noches entraría en este rango de historias de cuentos de hadas? No sé, o sea, es que como tal cuentos de hadas yo siempre lo he visto usado académicamente como para el folclore europeo, tal cual. Las Mil y Una Noches son de... Estás discriminando a otros lados, ¿verdad? No, Ya estoy ven, diciendo cómo... comenzamos No, con... más bien son historias folclóricas de culturas árabes. O sea, cumplen con las mismas características nada más de otra región.
Digo, lo marco porque uno, se suele manejar así, y dos, porque justo hablábamos de cómo se ha como impuesto los cuentos de hadas como un folclore semi-universal, al menos en todo Occidente, cuando justo hay más. Y siempre hay muchas recopilaciones de justo de folclore, muchas veces con una especie como la misión de los Grimm, o sea, de una cuestión filológica y de dar identidad a veces a partir de una lengua, porque normalmente una de las cosas con las que una nación, un grupo, una cultura se identifican es a través de su lengua. Entonces pues vamos a recopilar historias que nos cuentan de dónde venimos, qué hemos hecho, en qué creemos y demás, ¿no? Entonces, las Mil y una Noches, hay hartas versiones y es bien difícil rastrear, o sea, lo más chido sería poder leer antologías árabes, porque, por ejemplo, muchas de las que tenemos, una de las más famosas es la recopilación que hizo un güey que se apellida Burton, inglés. Es muy completa, pero justo se le critica que el lenguaje es demasiado formal a veces y esa misma se ha traducido a español y a otros idiomas, pero él fue de los primeros que se le hicieron muy bonitas historias, pero dijo, ay, no, no, como decía Chris, ¿no? Es que, Ujú. ay, se espantó, porque obviamente Ay, la tápese la visión, piernita. Ay, está mostrando mucho pechito. sí, y si bien las tres religiones abrámicas grandes comparten muchas cuestiones, en particular, por ejemplo, sobre la sexualidad, sí hay variaciones muy grandes en cada una y en cada cultura. A final de cuentas, también las religiones forman y se reforman por las culturas. Entonces, pues había o sea, hay muchas de las historias que cuenta Sherezada en Las Mil y Una Noches al sultán que tenían más contenido sexual. Y entonces, o de plano las eliminó en las que eran importantes. A final de cuentas, no hay una recopilación de Las Mil y Una Noches, sino Las Mil y Una Noches es la historia en sí misma folclórica, metanarrativa, en la cual una mona va y o sea, esta es que es parte del harem del sultán y para que no la maten, porque este güey siempre se enoja y porque bien machito básico, digo, yo sé que lo estoy trayendo al presente y no deberíamos hacer eso, pero bueno, para evitar que la maten, cada noche le cuenta una historia al güey. También hay versiones de eso, de que es hasta que se quede dormido o simplemente es que con eso el güey queda muy satisfecho y le gusta tanto escucharla que dice, bueno, una noche más, ¿no? Y entonces dentro de eso, eso mismo sirve como un marco dentro del cual se pueden contar cuentos, ¿no? Entonces, una mamá, papá, tutores pueden hacer esta misma cuestión, ¿no? De como de cierta manera aprovechar lo de Las Mil y Una Noches y decir, vamos a hacer lo mismo, y en el mismo formato cada noche te cuento un cuento hasta que mientras te duermas temprano o si obedeces y demás, ¿no? Entonces, es una antología de cuentos folclóricos, pero sí, la de Burton quitó mucho de la parte sexual. Hay otras que hicieron lo mismo, hay otras que rescataron, hay unas que, o sea, distintas antologías tienen distintos cuentos. Hay unas que sí llegan a tener alrededor de los 1000, pero hay otras que tienen muchas menos, ¿no? Como los 100 pies y los 1000 pies que no suelen tener esa cantidad de pies. Lo mismo, ¿no? Y nada más que decirles que como soy bien pinche ñoño, llevo años buscando y si alguien la tiene o sabe dónde conseguirla, ahí me avisa, una traducción al español de Las Mil y Una Noches, que justo es, tengo anotado el nombre, ahorita les digo, si lo encuentro les digo, si no, no, pero es porque Borges decía que era su versión favorita porque la había traducido su maestro y es una que se publicó aquí en México, es lo mejor de ¿A las cosas. poco? Sí, nada más que tiene años de que no la reeditan, ese es el problema. Entonces, Tengo aquí uno de Las Mil y Una Noches, pero está en el otro cuarto. Al ratito te vuelvo a mandar la foto para ver si es ese. es ¿Qué una tal que edición sí de, es? creo que es de 3 volúmenes, ya lo encontré, es del español Rafael Cancinos Asens. A ver, Rafael. Cancinos, así como la vacuna Cancino, pero pero en Ajá. plural, Cancinos guión Asens con doble S. Cancinos Asens. No, no es esa la que tengo. Yo tampoco. Yo tengo una de Gustavo González González. Está bien bonita. Estaría padre ver o sea, si son traducciones directo del árabe o de otro idioma. Digo que no está mal que lo sean, ¿no? Nada más para rastrear. Sí, por ejemplo, porque capaz que la que tienes, Chris, resulta que es traducción de la de Burton, ¿no? Que es una de las más famosas o algo así. Esta la quiero, la neta, por ñoño que amo a Borges y que Borges decía que le encantaba esa versión, porque Borges era bien fan de Las Mil y Una Noches. Entonces, nada más por eso la he buscado, pero en línea está carísimo cada volumen. Entonces, pues no. Nos reservamos. Pelation para mí. No, de hecho, la edición que tengo no está bonita, es de emo. ¡Qué raro! Ajá, sí, olvídalo. Me la regalaron también. Sí, yo sé. Bueno, oigan, ya tenemos que ir cerrando porque si no, Puebla nos va a matar. Ya llevamos 1 hora y cacho. La verdad es que yo creo que rescatar este tipo de historias está padre desde donde la encuentren.
digo, si encuentran ediciones chidas. Y también estar conscientes justo desde lo que mencionaste al principio. ¿Qué tanto compartimos este tipo de historias con los niños? Porque tenemos la idea de que los cuentos de hadas son específicamente para niños, pero no es necesariamente cierto. Y de hecho, yo extendería la invitación a los que nos escuchan de que se pongan a leer cuentos de hadas de los hermanos Grimm, de quien encuentren otras versiones de adaptaciones. De hecho, por ejemplo, o sea, como que a la mano tengo algunas versiones, por ejemplo, de Blancanieves, que son muy, muy diferentes y están para nada dedicadas para niños, Sí. que son mucho más violentas o mucho más oscuras. Entonces, por ejemplo, hay una de una escritora que se llama Ana Juan, que es un libro ilustrado, está súper bonito. Y hablan, o sea, es como, más o menos les voy a leer porque si lo veo no los puedo traducir tan fácil. Blancanieves es desterrada de una zona roja. Ustedes saben que es una zona roja, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Me explicas? Donde su madrastra... No, no es cierto, No, continúa. sí, a mí sí díganme, yo no lo dije de chiste. Ah, prostitución, donde hay prostitución. Esas son las zonas rojas. Entonces, en esta versión de Ana Juan de Blancanieves, por ejemplo, Blancanieves es desterrada a una zona roja, perdón, es desterrada a una zona roja, donde su madrastra cree que va a perder la belleza, ¿no? Al prostituirla. Y entonces, para escapar de su primer cliente, se va a una taberna en donde conoce a los dueños, que son 7 enanos, y le ofrecen techo y comida a cambio de trabajo. O sea, le va como súper bien allí, pero después le dan, le dan, ¿Droga? porque de hecho se llama la canción, ¿droga? Sí, le dan drogas. La palabra prohibida. sí, la Y autocensura, la es que autocensura de Chris. sí, Ah, no ok, quiero que nos ok. baneen en YouTube, entonces le dan droga. Y entonces el libro en realidad se llama Snow White y se llama Snow ¿Por White porque cae por en el trance polvo por la blanco? droga. ¿O es otra? Y sí, exacto, No no, puedo exacto. creerlo. Estoy en shock. Fíjate que yo sí creí que era otra que empezaba con R. O sea, creí que ¿Hay se iban a otra? poner por un lado más abusivo el asunto. No, ¿con R? Ajá, creí que ibas a ir por allá. Sí, ya, pero ya después ya que No, dijiste el no, no, resto, no, sí, es ya que otra dijiste el droga. resto, No, 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 ya sé cuál dices. qué No, bueno, me da gusto por la otra, Blancanieves. la que dice Steph. Y entonces dice que una De la noche, que se salvó. pero ojo, no se salvó, espérate. O sea, sí aparece el príncipe, es un cuate que se llama Mr. Prince, y pues como está inconsciente en la media sobredosis de esta droga, Ay, no. pues dice que va a pagar por ella y pues Ok. pasa lo que están pensando. Y pues, en fin, el caso es que está ilustrado y es una historia como súper oscura de abusos, drogas y prostitución, ¿no? Entonces, hay versiones muy diferentes que están basadas en estos cuentos, pero que están hechas como para, pues, para adultos. Y hay muchas más. Entonces, yo los invito a buscarle. Si encontramos más, se las vamos a poner ahí como en un hilo de historias como más dedicadas ¡Qué a adultos. enfermos! Quiero leerlas. A ver, hay que Así como, mostrárselas a eso todos. sonó como a guácala, qué rico. ¡Qué enfermos! ¿Cómo escriben eso? Pero, ¿quién es el autor? De hecho, Neil Gaiman también tiene otra de Blancanieves que Mira. se llama Creo que Snow esa sí Glass me suena. Apples. A ver, voy a buscar. O sea, como más o menos el protagonista es un poco más el cazador y hay Qué bonito incesto nuestro podcast con y hay incesto y vampiros. abuso sexual, Se pasan. No, y es algo que es verdad. Digo, es algo que es bien peculiar. Digo, ya sé que vamos a cerrar, pero ahorita que decíamos, no eran para niños en su concepción, no eran pero al final de cuentas son historias que se cuentan. Y entonces, así como los niños actualmente se pueden enterar de historias de miedo, de historias feas o de noticias feas, o sea, tampoco es como que estuvieran aislados de ellas, nada más que, o sea, lo que queríamos ser claros es que no es la intención como aleccionar niños con los cuentos de hadas. No significa que tampoco no lo supieran. Era más bien estas historias súper conocidas por todos, pero que no eran, o sea, lo importante que decimos de que no son para niños es porque justo también, mira, en nuestro episodio de cuentos de hadas les voy a recomendar, no les lean cuentos de hadas así cuando hay más cosas. Digo, hay literatura específica para infancias y para juventudes, entonces también acérquense a eso y no, más bien no se limiten a los cuentos de hadas, ese era mi punto. Pero está bien padre esta que cuentas. ¿De quién dijiste que era, Chris? El primero que les mencioné se llama Snow White de Ana Juan. Es un libro ilustrado, Ajá. Ana Juan. Y el otro es el de Neil Gaiman, que es Snow Glass Apples. El polvito. Les quería mencionar de volada dos autoras también que justo están haciendo actualmente cosas con los cuentos de hadas. Una es, esta se llama Catherine, con K y TH, o sea, Catherine, con TH. Arden,
como que su primera novela, o la primera con la que pegó, la verdad no sé si es la primerita que hizo, se llama, El oso y el ruiseñor. Y son como, incorpora elementos de folclore ruso en historias, como en época medieval rusa, se está yendo hacia allá, pero pues está retomando cosas folclóricas. De nuevo, son versiones más modernas, pero digo, está interesante de nuevo ver cómo se están recontando estas historias. Y es una serie que empieza con ese libro del oso y el ruiseñor. Y la otra es una que también es bastante conocida, que se llama Marisa Mayer. No sé si la han ubicado. Tal vez han visto sus portadas. Su primer libro es Cinder o Ceniza, que tiene la portada es como una zapatilla de cristal. No me acuerdo si tiene el pie o no, justo como la Cenicienta. Pero lo que está haciendo es como darles está reescribiéndolas en forma de novelas cortas o medianonas, historias de cuentos de hadas muy tradicionales, pero ahora en un formato como de esto que es el young adult, para adolescentes tardíos, bueno, más bien para adolescentes finales de la adolescencia, y le está dando como toques de ciencia ficción en vez de limitarlas a la fantasía tradicional europea. Entonces, cada uno toca son 5 libros de esa serie, de las Crónicas Lunares, y cada una se va sobre uno de los cuentos clásicos. El primero es Cenicienta, el segundo es Caperucita Roja, si no me equivoco, el tercero, la verdad no me acuerdo de quién es, pero en general también toca a Rapunzel, a Blancanieves, y hay uno más que es el que no me estoy acordando. Pero bueno, el caso es que nuevamente, ¿no? Es alguien que está reescribiendo esas historias tan viejas, tan populares y que no tienen una autoría específica y las está trayendo para audiencias y con gustos y tendencias más actuales. Más allá de que sean buenas o no, es interesante ver cómo lo están haciendo, y si les interesa leer al respecto, pues pueden echarse un clavadito por ahí. Marisa Mayer es esta que les dije ahorita. ¿Y tú qué ibas a decir, Steph? No, pues ya nomás iba a despedirnos. Iba a decir, ya Muy bien, muy stop, bien. deténganse. Pues, pues nada más recordarles que, decirles que gracias, ¿no? También porque ya llegamos a más, seguidores, y también, al principio Juanjo empezó a decir que cuando nos apasiona algo, o sea, que lo compartimos con la gente, pues más lo leemos. Y a mí me sucedió justo eso en este club de lectura que tuvimos a principio de mes, en enero, porque yo estaba tirando la toalla, o sea, sí intenté, me empezó a gustar, empecé a tirar la toalla, pero gracias a que participamos juntos en el club de lectura, en el Space, la verdad es que me animé y cambió muchísimo, cambió muchísimo mi perspectiva de la historia, ya me la fui saboreando y como que le metí más ganas. Entonces, pues gracias a que han estado participando, les mando un abrazo súper fuerte y otro abrazo a Cris, porque hoy es su cumpleaños. Ya nada más, muchas gracias. Ya nada más recordarles que estamos en febrero y, o sea, no en este momento, pero cuando escuchen esto estaremos en febrero. Ya empezamos el club de lectura de febrero. Ganó el libro de La hija del caníbal de Rosa Montero. Si no se han conectado a ningún space, no han mandado su fotito de que ya tienen el libro y etcétera, los invitamos a hacerlo, que nos arroben a Libros para Todos en Twitter, que nos sigan, que esperen los spaces para comentar el libro. Ya estaremos platicando por ahí de eso, y muchas gracias por seguir escuchándonos, y también nos pueden seguir en Instagram y en Facebook como Libros para la Banda Podcast. Y pues nada, ya terminamos, seguiremos platicando de más libros y así. Muchas gracias a todos y felicidades a Cris. Gracias, Bye bye. bye. Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas.